Mi hermano, lo sabemos bien que lo más importante en la construcción de una casa es el fundamento, los cimientos. Hay casas que aparentemente están bien, pero están mal, no tienen cimientos. Y cuando viene algún tipo, un desastre natural, normalmente son las que se caen. Pero una casa sostenida sobre la roca, que es Cristo, siempre va a prevalecer. El cimiento es lo más importante. Allá en el interior donde yo crecí, las abuelas o en el tiempo de mis abuelas, siempre cuando había algún muchacho que tenía inestabilidad o rebeldía, les decían, bueno, ese muchacho no tiene fundamentos, no tiene buena base y por eso que anda como anda, faltó corrección. En la casa se dan los fundamentos de una crianza. La crianza son fundamentos. Por ejemplo, la gratitud. La gratitud es algo que tiene que enseñarse y cultivarse muy bien en la casa. Una persona ingrata es una persona que sencillamente grosera, que no agradece lo que recibe. Pero para poder que una persona tenga gratitud, tiene que criarse en un hogar donde se enseña la gratitud. Igualmente en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, si tiene buen fundamento en la palabra del Señor, será una buena iglesia. Pero desgraciadamente, en la iglesia hoy ha sido invadida de muchas falsas doctrinas. Es difícil distinguir entre un hermano consagrado con un hermano que meramente es un profesante de una fe, es un simpatizante de Cristo, pero no un seguidor de Cristo. Entonces, estamos en tiempos difíciles, tiempos, como dice el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos la gente no querrá oír sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y pondrán y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ellos quieren escuchar cosas fantásticas, una fábula digo, bueno, ¿y qué debo hacer para tener más dinero, para conseguir trabajo, etcétera? Fórmulas de un Dios consentidor tipo lotería. Pero la vida de fe existe, es cuando el creyente sano de pecho y de conciencia quiere agradar a Dios obedeciendo sus mandatos. El tema de hoy lo titulé El fundamento está firme. El fundamento, todo requiere fundamento. Esa mesa tiene un fundamento. Este micrófono está sobre un fundamento. Todo tiene un soporte. Si no hay un buen soporte, no va a haber una buena edificación. Y el fundamento de Dios está firme, cueste lo que esté pasando en el mundo, porque definitivamente que los tiempos son peligrosos. Estamos en tiempos, como dice Apocalipsis, tiempos de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, para los que han leído la Biblia, es una iglesia que no era ni fría ni caliente, era tibia, y como buena cosa tibia sirve para vomitar. Y por cuanto no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor quiere un corazón ardiente, un corazón de hijos que lo amen. Amarás al Señor tu Dios con cómo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al amar, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un buen hijo hace lo que su papá le dice. Y esa es la vida. Dios nos ha dado las promesas de Él para que participemos de su naturaleza divina. Nosotros que hemos escapado de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia, estamos ahora participando de su santidad a través de su palabra, porque Dios nos revela quién es Él a través de la Biblia. Entonces, en medio de cristianos muy tibios y hasta materialistas, porque consideran que la bendición solamente es materialista, entonces tenemos que volver a los fundamentos. El fundamento de Dios está firme. En esta porción bíblica hay dos puntos que quiero recalcar nada más. El primer punto es que la iglesia es una casa. Es una casa que tiene muchos utensilios dentro de la casa. La iglesia de Cristo es una casa y dentro de la casa hay un montón de artefactos, instrumentos, utensilios, vasos, que hacen que uno conviva dentro de la casa. Pero hay instrumentos que no son útiles, hay instrumentos que no son limpios. Dios solamente va a usar los instrumentos limpios. Y vamos a ver
los primeros versículos. Busquen su Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 19 en adelante. Dice, pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firme. La palabra de Dios es sólida. Cuando uno dice amén, por ejemplo, ¿qué significa amén? Así es, cada vez que usted salta un amén, está diciendo, así es, conforme a la palabra, así es. Ese amén significa, así es. Y cuando lo decimos es porque el mismo Espíritu se regocija dentro del pecho y dice, exacto, así es la palabra de Dios. El fundamento de Dios está firme. No importa cómo esté el mundo, Dios va a cumplir su palabra hasta el final. Su plan va a ser hasta el final, independientemente de nosotros. Independientemente, dice, teniendo este sello es la propiedad, ¿no? El sello es la marca. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Dios conoce a los suyos. Dios sabe si somos obedientes y queremos a Él como Él es. Él nos conoce y la palabra en la Biblia es conocer, significa intimidar. Dios te conoce. ¿Cómo Dios nos conoce? El Espíritu de Dios da testimonio, mi espíritu, de que soy hijo de Dios. ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo Dios me conoce a mí? Dios se revela a mí a través de la Biblia. Pero dice, si yo conozco a Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si verdaderamente somos seguidores de Cristo, tenemos que apartarnos del mal. Si no, Dios me conoce y por tanto me aparto del mundo, me separo del mundo para consagrarme a Dios. Eso es santidad. Yo me aparto del mundo, de la concupiscencia y la corrupción. Antes era así, ahora soy hijo de Dios. Quiero obedecerle, quiero agradarle, porque yo lo conozco y Él me conoce a mí. Si no hubiera habido nuevo nacimiento, si no abrimos el corazón al Señor y el Señor viene a nosotros, no podemos apartarnos del mal, porque es imposible ser santo sin el Espíritu Santo. Pero dice más adelante, lean, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dentro de la iglesia del Señor va a haber instrumentos de honra y de deshonra. Acuérdense lo que dice Romanos, nadie vive para sí ni muere para sí. ¿Qué significa eso? No, yo vivo a mi manera. No, Señor. Al final tú serás un instrumento de honra para Dios y gloria o de deshonra, pero serás un instrumento. Uno puede decir, mira, apartarse del Señor es como el perro volver a su vómito o el cerdo volver al cieno. Cada vez que nos apartamos del Señor, ¿cómo es nuestra vida? Separados de mí, nada podéis hacer. Una vida separada de Cristo es una vida estéril, vanidosa, torpe, soberbia, inútil, vanagloriosa. Mi propia vida sin Cristo era un tiro al aire. Yo le doy gracias a dos cosas me pasaron en mi vida. Haberme casado, porque yo como soltero no era muy cuerdo, bastante loquillo que era, viviendo la vida loca. Gracias al Señor me casé y cuando me casé yo sentí, contra esa mujer necesita de mi protección. Y vino el primer hijo, oye, esa gente depende de mí. Es bueno, el hombre sobre todo está diseñado por Dios para proteger a una familia. Eso es importante. Pero también vi la necesidad de que yo no estaba tenía un montón de cosas en la cabeza, pero no tenía dirección. Y cuando mi compañero de trabajo me comparte de Cristo y abro mi corazón a Él, fui como un náufrago en alta mar que se agarró a una tabla para no soltarse. Y tomé en serio la fe. Y la tomé y Dios me cambió mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de decidir. Dios me cambia mis pensamientos, mi hablar y mis acciones. Solamente Él puede hacer ese cambio de corazón. Él es un cardiólogo experto en hacer operaciones de corazón abierto. Saca ese corazón perverso y pone su corazón en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero hasta que nosotros no aceptemos la realidad de que dependemos de Dios para apartarnos del mal y decirle a Dios, sé tú el que gobierne mi vida,
vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Vamos a ser, ¿qué es ese pitito? Vamos a ser creyentes profesantes, pero que no vivimos la vida de fe. ¿Cristo qué dijo? La palabra de Cristo: aquel que oye mis palabras y las hace. Oye mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvias, soplaron vientos, vino la inundación del río y dio contra la casa, pero no cayó porque estaba sostenida sobre la roca. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante que solamente oírla. Dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que para honra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser un instrumento de honra? Limpiarnos. ¿Cuántas cosas hay que limpiar en nuestra vida? Muchas cosas. Yo pienso que la lavadora del Señor, y yo lo he visto como pastor, hay hermanos que son de remojo nada más. Una muchachita jovencita que lleva a Cristo, nada más hay que meterla ahí en ¿cómo le llaman eso? Que es Rocío ahí, que le decía, bueno, Rocío es la marca, ¿no? Es así, la remoja y la tiende, ya. Esta no viene. Hay otros que vienen más sucios. Y hay otros que vienen como un overol de mecánico, que lleno de grasa, y hay que meterlo en remojo como por una semana, tirarlo a la lavadora, y vuelve y saca, y vuelve y lo mete, y hasta que son cuantas lavadas para sacar toda esa mugre. Hay hermanos que son de muchas lavadas, y eso se llama proceso de santificación. No son iguales, no todos son iguales. Yo me pongo a ver un pandillero, una persona, nosotros hemos tenido esa experiencia en la administración en la cárcel, el proceso de santificación. Pero ¿cuándo el Señor nos usa? Cuando estamos limpios. Porque uno va al área campesina, por ejemplo, que a mí me encanta, yo ando mucho con ellos, a veces me brindan un vaso de agua en un frasco, en un envase de mayonesa. ¿Y por qué me lo tomo tranquilamente? Porque está limpio. El Señor siempre va a usar envases limpios. No es como los fariseos que estaban limpios por fuera, pero por dentro, ¿cómo eran? Huesos secos. Eran hipócritas porque era solamente fachada. Eran simplemente un regalo envuelto, pero por dentro no servían para nada. Es como aquellos relojes baratos que tienen una tremenda estructura y un motorcito así chiquitito y no duran nada, son pura apariencia. El Señor va a limpiarnos y tiene que limpiarnos porque dentro de nosotros no habita el bien. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que gracias sean dadas a Cristo, porque por Cristo podemos terminar haciendo el bien y no el mal que terminamos haciendo cuando no tenemos al Señor. Entonces, ahí en Mateo 7, 21 al 25, en el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, Mateo 7, la constitución del reino, dice la Escritura, al final, pero vamos a leer del 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué es importante, hermano? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero para hacer la voluntad del Padre, el mismo Dios nos da el Espíritu Santo para poder hacerla. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos, y mire la palabra hicimos, y muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, no tuvieron intimidad con Dios. No conocieron a Dios, porque Dios no vino a su corazón. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que hicieron fue maldad. Y no vamos a hacer el bien hasta que Cristo sea el que esté al centro de nuestro corazón. Todos los días de Dios yo debo decirle, Señor, que se pare Ricardo de la silla del trono de su vida y que reine Cristo. Tengo que todos los días decirle, Señor, haz morir lo terrenal en mí. Porque yo sé que en mí no obra el bien.
Porque hay algunos que se sienten muy orgullosos de su raza o Porque yo he notado como pastor que todo el mundo se siente orgulloso de su raza. Tú agarras con los indígenas, conte, eso es lo máximo. El negro en sus raíces de Black Power. Tú agarras al chino y tienes su orgullo, raza. El venezolano, el colombiano. Todo el mundo. Pero ustedes somos ninguno. Todos somos ¿qué? Pecadores desde la punta de la cabeza hasta los pies. No hay bueno ni uno solo. Ni uno solo es bueno. Somos hacedores de maldad hasta que Cristo venga a nosotros. Así que olvidémonos de la bandera, hermano. Aquí lo que vale es nacer de nuevo y que Cristo viva en nosotros. Eso es lo que tiene valor. Y por eso que todos los días, aun cuando seamos cristianos, yo sé que en mí no mora el bien. Y debo decirle a Cristo, Señor, reina tú en mi corazón hoy. Reina tú, porque si no va a ser un caos el día de hoy. Dígame si no hay días de caos. Cuando nos paramos con Cristo, creyendo enfrentar el mundo y salimos adelante. ¿Qué significa soberbia, hermano? Soberbia significa no necesito a Dios en este día. ¿Qué es humildad? No soy nada sin Dios. Eso es humildad. Humildad no es aquel, ay, mira qué humilde, mira que habla bajito. No, humildad es reconocer que dependo de Dios. Y somos soberbios cada vez que enfrentamos la vida. Y si no nos doblegamos y nos rendimos a Cristo, vamos a terminar siendo malos. Y no me digas, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo. Y el verso que sigue es muy recordado por nosotros. Bueno, lo quité, pero dice otra vez, que dice, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, será comparado a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que mi estabilidad como hombre en mi casa es que yo me ampare en la roca del Señor. Vuelva atrás a nuestro texto en Timoteo, dice, huye. ¿Qué hay que hacer, hermano? Mira, la Biblia tiene que tomarla como está. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo era un pastor joven. Pero dígame, hermano, que hay gente que tiene 60 años y son unos niños de 18. La edad no tiene que ver con la madurez. Hay gente que pasa de verde a podrido sin madurar. Sin madurar. Se salta en la etapa de maduración. Y les digo algo. La madurez hay que huir de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? La lujuria, pornografía, búsqueda de fama, buscar la aceptación de la gente, una jovencita. ¿Y por qué la pasión juvenil? Porque las jovencitas, así como Andrea o cualquier jovencita que está en el colegio y es cristiana, ellos tienen su presión de grupo. Y en la presión de grupo, si no está bien parada en el fundamento de fe, va a ser arrastrada. Pero nosotros, el único que dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única manera en que puedes huir de las pasiones juveniles es guardando la palabra. Y hay que huir. La palabra es huir, como José, cuando fue asediado con aquel acoso sexual que tenía la esposa de Potifar con José. Oye, qué cosa más terrible esa mujer. Porque en el caso de David, cuando cayó en el pecado del sexual, él fue el que cayó, pero José tuvo que huir. Y huyó hasta el punto que fue desnudado con aquella mujer pretenciosa que quería de todas maneras acostarse con el muchacho. Y la única forma de poder no puedes soportar una pasión si no huyes. Pero entonces hay que huir de la pasión juvenil, pero también hay que seguir la justicia. ¿Qué es la justicia? Obedecer lo que Dios ordena. ¿Qué es la fe? Confiar en las promesas de Dios. ¿Qué es el amor? Es mi marco de relaciones con mis hermanos y con el mundo también. Y la paz, que es ya la quietud, la calma, el control que tiene Dios en mi día a día.
Pero ¿con quién hay que convivir? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que congregar. Tenemos que congregarnos. No encontré té y lo que hice fue calentar un agua. Imagínense. Agua tibia. Dice, pasiones y sigue con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Dónde vamos a escuchar consejos de Dios? ¿Dónde? En la iglesia del Señor. Por eso hay que congregarse. En el consejo de Dios, el apoyo del unos para los otros. Yo le decía aquí a mi hermana Maribel, que está aquí, venezolana. ¿Maribel es? Mariela. Me decía Mariela, bueno, Mariela está llegando de allá de Venezuela, solita. Me estaba contando su testimonio. ¿Qué va a hacer ella? El mejor refugio que tiene ella es venir a la iglesia. ¿Dónde va a encontrar consejo de Dios, consuelo, ánimo, fortaleza? Solita ya metida, sabiendo, adivinando con quién se va a encontrar. Porque malos hay en todos lados, buenos no hay ninguno. Ah, no, ¿quién es más bueno? Los panameños son más buenos que los... No, malos somos todos. No hay bueno uno. Sea en Dinamarca, en Holanda, Estados Unidos, vaya que no hay Edén terrenal. Ni siquiera los Estados Unidos con el sueño americano, ya es un sueño. Ya son pesadillas, hermano. ¿Y por qué? Porque ¿dónde está el refugio? En la iglesia del Señor. Ahí está el Edén. El Edén. Y Señor es el que cambia el corazón. Y como instrumento debo limpiarme. Romanos 6, versículos 13 y 14. Romanos 6. Vamos a ver, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes mi cuerpo era un instrumento de hacer mal. Yo vivía para mi propia complacencia, mis propios deleites. Me gozaba en complacer mi cuerpo. Pero ahora como soy de Cristo, quiero ser un instrumento útil en sus manos. Él me da dones y capacidades, talentos para servirle. Y ahora quiero agradarle. No estoy ya no soy un instrumento de maldad, soy un instrumento de justicia, útil para el Señor. Romanos 12, 1, 2 dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo estoy dispuesto para servir. Se puede servir en 1000 formas. Servir, bendito sea. Dice Cristo que el que quiere ser primero debe ser ¿qué? Siervo de todos. El servicio, el ministrar. Pero Dios siempre va a usar instrumentos ¿qué? Limpios. Instrumentos limpios. Y el Señor es el que hace el cambio. Yo estaba contando en el primer culto. Bueno, ya yo tengo que repetir el patrón en el segundo culto. Pero en el primero decía de aquel boxeador que se convirtió al Señor, ya estaba retirado y iba hacia la iglesia, estaba ministrando como pastor en una iglesia de campo y cortó camino pasando por una tierra ajena, pero pasó pues por un potrero deshabitado y sale el dueño y dice, párate ahí que te voy a enseñar que respetes la propiedad ajena. Vas a encontrarte conmigo para enseñarte. ¿Cómo no pediste permiso para pasar por aquí? Perdóneme, señor, yo me voy a devolver. Discúlpeme por haberle invadido su propiedad. No. Te voy a sacar la mugre. Te voy a pegar ahora para enseñarte cómo es Dios. Bueno, déjeme orar por usted. Señor, tú sabes que yo fui boxeador y ese hombre no me aguanta un trompón. Un solo golpe y lo noqueo, Padre. Yo no quiero, yo he dejado ese mundo, Padre mío. Yo quiero dar amor, quiero ser un instrumento. Ayúdame si este hombre no se meta conmigo, Padre. No quiero matarlo. Y el hombre oyendo y dice, no, tranquilo, pase cuando quiera. No se preocupe, no, pero ¿cómo es la cosa, hombre? ¿Usted es pastor de una iglesia? No, tranquilo, hombre, por favor, hombre. Y como así mismo, el famoso San Agustín, uno de los grandes de la fe,
San Agustín era mujeriego y terriblemente mujeriego. Un hombre entregado al placer del desenfreno del mujeriego. ¿Cuál es la meta del mujeriego? Tener una más en la lista. Esta es la mía. Esta fue mía. Eso es lo que le honra al mujeriego. Todas están enamoradas de mí, yo no me enamoro de nadie. Ese es un mujeriego. Y Agustín era así. Y cuando estuvo en un pueblo y ya estaba consagrado al Señor, y fue allá y vino de aquellos amoríos carnales y lujuriosos, Agustín, y él se pasa para la otra orilla de la calle, Agustín, y mira, no me reconoce, y hasta que para y dice, bueno, soy yo, pero no soy yo. Soy yo, pero yo no soy yo. Y digo, pero ¿cómo es eso? Y digo, bueno, nací de nuevo. ¿Quién es el único que puede hacer que podamos cambiar de una manera tan radical? Solamente Cristo. Y eso es lo que hace un grande a un país, es el evangelio de la luz. Porque mientras que no tengamos la luz de Cristo, somos animales terrenales y diabólicos. No existe ni gobierno perfecto, ni país perfecto, ni solamente la luz de los hijos de Cristo son los que alumbran en la oscuridad. Pero como dice Cristo, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tiene que estar pasando páramo para poder que busquen al Señor. Ahora, vamos a ver lo que estamos hablando. El fundamento de Dios está firme, la palabra de Dios está firme, bendito sea el Señor, porque esa palabra es firme y fuerte. Y tengo que apegarme a ella. En la iglesia del Señor hay un montón de utensilios. Algunos son útiles, algunos son inútiles, y todo, pero para poder que sean útiles tienen que limpiarse. ¿Cómo el ministro de Dios o el siervo de Dios puede hacer para limpiar los instrumentos sucios? Y esa es la parte que sigue. Veamos. Dice el verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted toca temas necios que no valen nada, termina una gran discusión acalorada? Unas discusiones inútiles, como las discusiones de los matrimonios. ¿Por qué discutieron? ¿Por qué se jalaron los pelos? Por una tontería. Entonces uno tiene que evitar discutir cosas necias. No conviertas, como dice el dicho, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Y si tienes un resfriado, no lo conviertas en gripe y no conviertas la gripe en una pulmonía. Pero nosotros tendemos a discutir cosas necias. Como pastor, si decimos, oye, mi hermano, se van a cambiar, ustedes van a cambiar de las togas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Las togas. Y de repente hay una gran discusión y se forma el color, se está discutiendo qué color es más santo que otro. Y se forma los del color púrpura contra los del color anaranjado y se dejan de hablar. Y no que el logo debe estar de este lado. Digo, hermano, en lo que es secundario, libertad. En lo esencial, unidad. No es negociable la palabra de Dios, pero todo lo demás, pasa por alto lo secundario. No convierta que lo secundario pase a ser primario. Y lo que hay que evitar es discusiones necias. No me van a mí a agarrar con discusiones que no tienen sentido. Hombre, a mí me parece, pastor, ¿a usted qué le parece si nosotros ahora pintamos la puerta de atrás de tal color? Bueno, hermano, no sé. Si te parece bien, si quieres, perfecto, no veo problema. Pero los grandes problemas se dan por cosas de poco valor. Y se los digo con toda honestidad. Los matrimonios son peleas inútiles por sandeces. Porque esto no es para mí nada más como pastor, sino para todos. Ojalá que no discutamos sandeces. Ven acá, aguanta la mano. ¿Por qué estábamos peleando? No, porque no encontraba la cremora para café con leche. Digo, ven acá, pero... Analicemos bien.
Esos problemas de familia, gracias a Dios, cuando fui abogado y le digo a Richie igual, nunca cojas casos de familia. Nunca terminan, son 20 tomos y están de ahí peleando y trayendo al primo hermano, a la suegra. Eso no tiene nombre. Pero analicemos bien, no contendamos. Primero que hay que hacer, no contender. Desecha la necedad. ¿Que engendra qué? Contienda. Aquí también habla de el verso 24, pero el siervo de Dios no debe ser ¿qué? Contencioso. ¿Qué significa la palabra contencioso? Peleón. Que todo es darle la vuelta a todo, todo es contienda, todo vuelve pelea, todo se vuelve un lío. Un pastor peleón, eso no puede ser. Pero no solamente un pastor peleón, sino un marido peleón o una mujer peleona. Oye, no hay forma de complacer, no hay silla que la acomode, no puede ser. No debemos ser contenciosos. La persona contenciosa busca pelea. A mí me da pena, honestamente. Si usted busca mi anuario de secundaria, a mí me da vergüenza. Porque yo era bien contencioso. Y me pusieron en el anuario. Eso da vergüenza. ¿Saben que debajo de la foto de uno le ponen, nació el día en que Sócrates perdió su primera discusión? Ese fue que te decía a ti, contra qué polémico yo era como persona. Cualquiera me dirá ahora me ven y dice, a este le paso por encima. Pero te diré una cosa, yo sí era contencioso. Podía ir todo el salón contra mí, pero yo estaba ahí, plantado. Pero ahora como pastor yo no quiero ser contencioso. Lo que menos deseo es un pastor peleón tirando piedras desde aquí. No, voy a tirarle a Luis allá. Luis Tomás me la tiene guardada, así que desde aquí le doy una, págate, recibe. Y desde aquí yo soy el santo hablando y después un doble ungido tirando piedra para abajo. No, hermano, no señor. No debemos tomar la contienda dentro de la obra del Señor. Aquí dice, no debe ser contencioso, sino que amable. Amable para con todos. No es el que más diezma. No es amable con el que tiene mejor prestigio social. Con todos. No hay acepción de personas. Amable para con todos. ¿Y amable qué es? Una persona amable. ¿De dónde viene la palabra amable? De amoroso. Esa cuestión de que hay que tener, usted sabe cómo es el mundo, ¿no? En el mundo sin Dios, la persona dice que tiene que caracterizarse, poner su cara de huraño y de su mirada de jugador de póker para intimidar a la gente y que no se metan conmigo, para que me respeten. Pero en la iglesia del Señor no es así. Si no soy amable, ¿cómo se van a acercar? Una vez estaba visitando una hermana, hace años de eso. Y no estaba ahí, era una familia y estaba la empleada planchando y le pregunto, oye, ¿tú eres creyente? Sí, yo me congrego. Oye, y tú has hablado con tu pastor algún día? Yo no hablo con ese hombre, sino me muero. Él me habla a mí, me muero. Digo, ¿qué clase de...? ¿Cómo puede ser que las ovejas le tienen miedo al pastor? ¿Cómo se puede un pastor pensar cuando ve allá en Rumania que había los pastores están caminando y las ovejas ahí siguiéndole, y se para a conversar con Gunther y las ovejas alrededor hablando ahí? Cuando el pastor sigue, ninguno sigue a Gunther, todos se van con él. Cuando yo bajo aquí a los jóvenes, a los niños allá abajo, y abro las puertas de los niños, y dice, hola pastor, ¿cómo está usted? Pastor, oye, abrazándome, digo, gloria a Dios. Oye, dejad que los niños vengan a mí, dice Cristo. Oye, qué bueno, pero que eso... ¡Pastor! Oh. No. ¿Cuántos no piensan que el pastor tiene que ser como Moisés cuando bajó con las 10 tablas de la ley? Allá los 10 mandamientos, que nadie lo podía ver por la gloria de Dios que había en su rostro. No. El pastor debe ser amable para con todos. Dice que debe ser apto para enseñar. Una de las prioridades fundamentales del cristianismo es la enseñanza. Y debe ser apto porque tiene que ser maduro para enseñar. La enseñanza es clave. ¿Por qué es clave? Cristo dijo antes de ascender a los cielos, id y haced discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar Cristo conmigo todos los días? Si estoy, ¿qué? Enseñando la palabra de Dios. Enseñando. ¿Y por qué hay que enseñar? Cristo dijo, ustedes me llamáis maestro y señor. Y es verdad, dice. Yo soy maestro y el señor. Y si yo, el señor y el maestro, he hecho esto, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Qué significa que Cristo es maestro y señor? Cristo es maestro porque nos enseña su palabra, y Cristo es señor que exige obediencia a lo que enseñó. Pero como buen maestro o como buen señor, Él mostró primero sus mandamientos y los enseñó, y ahora de cambio quiere como señor que le obedezcamos. Es diferente a mi papá. Muchas veces mi papá nos daba unos azotes. Bruto, ¿cómo se te ocurre? Oye, pero papá, pero nos hubiéramos enseñado primero. ¿Cuántas veces se corrige sin enseñar primero? En la iglesia de Cristo hay que enseñar para después entonces obedecer. Entonces el pastor tiene que ser una persona apto para enseñar. Debe ser sufrido. Dice aquí, estamos en el versículo 24. Sufrido, ¿qué significa? Que experimenta sufrimiento. Y sufrido se traduce en paciente, porque la persona sufrida se vuelve paciente. ¿Y por qué el pastor es bueno y el siervo de Dios que se ha sufrido? Porque de acuerdo a Corintios, cuando uno es atribulado, uno es consolado por el Espíritu Santo. Y cuando uno es consolado por el Espíritu Santo, entonces puede consolar también a los que están pasando por igual tribulación. Nadie puede consolar si primero no ha sido consolado. Así que es importante un pastor sufrido, porque ha experimentado el quebranto y el consuelo de Dios. Así que es una buena manera de ver las pruebas como una bendición. Acuérdense que Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cómo yo debo mostrarme para poder corregir y ayudar a los instrumentos sucios a que se limpien? No siendo contencioso, siendo amable, enseñando en todo momento y aún sufrido. Y el verso 25 dice que con mansedumbre corrija. ¿Cómo se corrige? Con mansedumbre, con tranquilidad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero porque el daño va a venir siempre con las malas doctrinas, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si usted va con 2 piedras en la mano tratando de corregir, no va a corregir nada. Para poder corregir, y eso también es una buena enseñanza para las madres y los padres. Yo a veces veo a señoras pobres, mujeres que tienen hijos de uno y del otro, y cuando yo las veo que le van agarrando y una escuela y una ira con los hijos. ¿Usted cree que esos muchachos van a ser corregidos? La mejor forma de corregir, la vara está autorizada en la educación, pero tiene que haber mansedumbre. Dice que la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hace ¿qué? Subir el furor. Cuando tú vienes con gasolina y yo vengo con fuego, ¿qué va a pasar ahí? Tiene que venir fuego con agua para poder aplacar las discusiones. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es posible que alguno que está mal, que ya viene con un concepto errado, puede que cuando le hables con mansedumbre se corrija. Y dice el verso 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El siervo de Dios debe ser manso, debe no ser contencioso y amable para corregir. Las batallas que he podido tener yo en el ministerio han sido con personas que han querido infiltrar malas doctrinas, han querido traer un poco de levadura. ¿Qué pasa?
leuda toda la masa. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Sigue la palabra sin apartarte a diestra ni siniestra. Hay que corregir con amabilidad. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Que si algún hermano es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú mismo seas tentado en esa misma área. Hermanos, la iglesia del Señor es una gran casa, hay grandes utensilios. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, la primera vez que fui a la iglesia, ni siquiera le estaba poniendo atención al predicador. Yo estaba viendo cómo se peinaba la gente, cómo se paraba, cómo estaba viendo hacia los de lado. Cuando uno no está limpio como un utensilio y no está bien cuadrado con Dios, puede ser una piedra de tropiezo para aquel que está viniendo a la iglesia. Tenemos que dar un buen testimonio en todo momento para no ser tropezaderos con aquel que está creciendo en la fe. Tenemos que ponernos a que alguien me está mirando a mí. Yo inclusive ahora como pastor no me relajo porque siempre que llego, hola pastor, ¿cómo está? Siempre me encuentro. Antes me encontraba era con abogados cuando trabajaba. Pastor Fernández. Y ahora ¿qué tengo? Tengo puros hermanos que me reconocen como pastor. Y tengo que mantener un modelaje en todo momento para no ser piedra de tropiezo para otro. Porque el liderazgo cristiano, el liderazgo espiritual, es un liderazgo que se sustenta en el ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay autoridad. Y solamente a manera de aplicación. Hermano, ¿tú te sientes limpio como estás? ¿O puedo orar por ti para limpieza? Todos nos ensuciamos de alguna manera. ¿Cómo estás con tus pasiones? ¿Hay pasiones todavía que batallan contigo? Te apartas de la iniquidad. Si tú invocas a Cristo, apártate del mal. Conságrate en la iglesia. Invierte tiempo con el Señor, con tu Biblia, en la oración, en el compartir con los hermanos. No dejes de congregarte. Te vas a debilitar. Y una gran pregunta es, ¿cómo eres? ¿Eres contencioso? ¿Te paras con un mal pie en la mañana? ¿Te falta amabilidad? ¿Usted cree que solamente el pastor es el que debe ser amable, pues? Y el no contencioso solamente es el pastor. Y hay que ser manso, nada más el pastor. Y de ahí para adelante todos somos peleones. Porque aquí el único que tiene que estar modelando es él. ¿O debemos ser, o es malo ser amable? ¿Ah? No hay cosa más bonita que una buena convivencia, que un buen saludo. Y yo he peleado con mi país, que nosotros somos un país de servicio, pero nos faltan ser más servidores. No somos tan servidores. Un país de servicios y servicio. Cuando yo voy a Bogotá, oye, ¿cómo estás? Hasta que me siento obligado a comprar algo. Y me dice Mauricio, no tienes que comprar nada, pastor. Amor, no compre nada, olvídese de eso. Porque esta persona se ha desvivido tanto por el servicio que me da pena. Olvídese de eso, es su trabajo. Un país de servicio. Y nosotros tenemos que ser mucho más amables. Y somos amables en la casa, porque la gran parte de nuestros grandes problemas y pleitos y contiendas es por nuestra manera de hablar. Seamos amables. Así como Juan, cuando estaba anciano, el apóstol Juan, y lo llevaban casi ciego a las reuniones, y cada vez que Juan hablaba decía, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Es lo que decía cada ratito. ¿Y por qué? Porque el amor es verdaderamente el sello de que somos hijos de Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor.